Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al Centro en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con Centro en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con Centro en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. Centro en Vivo, unidos en una sola señal. Buenos días. Primero quiero agradecer la invitación y el espacio al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por la invitación. También a la maestra Lucila Garfias, coordinadora de Igualdad de Género, y de manera muy especial, quien hizo posible esta investigación, al maestro Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica. Y mandar un fraterno abrazo a los compañeros del comité de la sección 10 del CENTE y a su secretario general, el maestro Gustavo Vera Franco. Me voy a presentar, mi nombre es Pio Quinto Ricardo Ojeda Monroy, soy doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad de León, España. Tengo estudios de maestría en la Universidad de León, España, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy economista por la Facultad de Economía de la UNAM. He sido profesor titular de la materia de microeconomía, macroeconomía y evaluación de proyectos sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Fui miembro activo de la agrupación política feminista Diversa y vicepresidente del Círculo de Masculinidad Trodos AC. Soy secretario de Previsión Social de la sección 10 del CENTE y director de la Escuela Secundaria Técnica 103. He publicado algunos artículos como Homo Economicus y Asimetrías de Género en el ámbito laboral, en el Diario de León, España, en la sensibilización ante la violencia de género, en revista Cuestiones de Género, también por la Universidad de León, España, y comentario al texto Más allá del hombre económico, en revista Cuestiones de Género de la Universidad de León, España. La plática que vamos a llevar el día de hoy se titula Una crítica al pensamiento económico androcéntrico. Y quiero leer un fragmento del texto de Mariana Ferber y Nelson Yuli, que se llama Más allá del hombre económico. Y la cita es la siguiente. Las mujeres han estado ausentes del mundo de la economía, no solo como investigadoras, sino también como objetos de estudio. Replantear la ciencia desde el plano femenino, no solo es suficiente decir que las mujeres han estado ausentes como objeto o sujetos de estudio en la economía, sino que es necesario construir lo real, es decir, reconstruir la realidad. Y es lo que vamos a realizar hoy. Vamos a hacer una revisión de la ciencia, en particular de la ciencia económica, y recuperar algunas categorías fundamentales en donde las mujeres han estado ausentes como objeto y sujetos de estudio. ¿Cuál va a ser la temática? Como señalamos, vamos a iniciar con la revisión de la ciencia, cómo nace la ciencia, en qué horizonte de la realidad se está pensando la ciencia en su nacimiento, después cómo surge con esa herencia la ciencia económica y cómo las categorías de Homo economicus, la categoría de trabajo y también, ¿por qué no, la de género, tiene una gran influencia de la ciencia en su horizonte de realidad natural como realidad y esta influye en la ciencia económica. Para terminar, como decíamos al inicio de la exposición, no solo con la denuncia, no solo con la marcación de ausencia como objeto-sujeto, sino con una propuesta teórica metodológica que nos permita redefinir las categorías, darle contenido conceptual a la categoría de Homo economicus, a la categoría de trabajo y
efectivamente la propuesta metodológica basada en el sistemismo. Esa va a ser el desarrollo de la exposición. ¿Qué es la ciencia? Más allá de definir a la ciencia desde el ámbito de la experimentación, la comprobación, podemos decir que la ciencia tiene por lo menos 3 dimensiones que no podemos perder de vista. En primera instancia, tenemos una dimensión filosófica, una dimensión histórica y una dimensión sociológica. Cuando nos referimos a la dimensión filosófica de la ciencia, estamos haciendo mención de 2 aspectos fundamentales. Por un lado, los aspectos nociológicos y por otro lado, los aspectos epistemológicos. ¿A qué me refiero cuando hablamos de la nociología de la ciencia? Cuando hablamos de la nociología de la ciencia, estamos hablando, según Gustavo Bueno, en su teoría del cierre categorial, como la teoría de la ciencia, a diferencia de la epistemología que la define como la teoría del conocimiento. Autores serios como Hugo Semmelmann, en Horizontes de la Razón, Isabela Fuente-Guantes, Mario Bunge, entre otros, han trabajado la epistemología de la ciencia. Por otro lado, recuperar la historia de la ciencia en su nacimiento nos cita autores como Lakatos en su Historia de la Ciencia, quien dice que la ciencia ha progresado porque ha dudado de sus certezas, que no hay verdades absolutas. Pero también hay autores como Gastón de Bachelard, en su Filosofía del No, quien dice que en el nacimiento de la ciencia se queda en conceptos, y solo en su nacimiento, en conceptos como la experimentación y la comprobación, pero no indaga conceptos como lo probable o lo posible. Hernán Bloch, en su libro El Principio Esperanza, señala lo mismo, señala que la ciencia le ha dado nombre nuevo a cosas viejas y viceversa. Pero por otro lado también tenemos la sociología de la ciencia. Desde el nacimiento del libro de La Revolución de la Estructura de las Revoluciones Científicas, de Thomas Kuhn, con el nacimiento de los paradigmas, se recupera esa dimensión sociológica de la ciencia, en donde el paradigma lo construye un grupo hegemónico con ciertos intereses y ciertas razones. Y esto lo describe muy bien Carlos Solís en su texto Razones e Intereses. En este contexto, la ciencia tiene su origen y tiene su reflexión obligada que debe de ocupar el planteamiento desde la perspectiva de lo femenino. La revisión epistemológica, nociológica, es decir, filosófica de la ciencia, la revisión histórica desde lo femenino de la ciencia y la revisión sociológica de razones e intereses de la ciencia. ¿Cuáles son las consideraciones previas de la ciencia? Debemos recordar que el descubrimiento de América de 1492 es fundamental. Y es fundamental porque Europa encuentra la vía más rápida y más fácil de hacer riqueza. Y la encuentra con el descubrimiento de América y se sientan a organizar y a sistematizar un conocimiento que hoy conocemos como ciencia. La batalla simbólica, la batalla de Lepanto de 1571, es cuando se traslada el centro del mundo, del imperio turco musulmán que gobernó casi 8 siglos, y se traslada el centro del mundo a Europa. Pero una vez de que resuelven sus necesidades básicas. En ese sentido, los europeos se sientan a organizar y a sistematizar este conocimiento científico. Pero se sientan a organizarlo a lo que se conoce como pensamiento eurocéntrico, desde una perspectiva masculina. Y vamos a ver por qué. Cuando nace la ciencia, nace en el horizonte de la realidad natural como realidad. ¿Qué significa esto? Y esto es fundamental porque se sigue arrastrando hasta estos días. Cuando decimos que la ciencia nace en el horizonte de la realidad natural como realidad, estamos diciendo que en el nacimiento de la ciencia, todo aquello que se podía cuantificar era científico. Los aspectos cualitativos de la ciencia no se consideraban objetivos, no se consideraban parte de la ciencia misma. En ese horizonte de realidad natural nace la ciencia.
Y leamos una que dice: las leyes fundamentales del movimiento y del reposo, leyes que determinan el espacio temporal de los cuerpos materiales, son leyes de naturaleza matemática. Cuando decimos que la realidad natural como realidad es el inicio de la ciencia, estamos diciendo que el movimiento como tal no se reconoce. ¿Qué significa? Significa que en la naturaleza los cambios son macroprocesuales. No es que no exista el movimiento. Si hablamos de un cambio, hablamos de miles de millones de años en la naturaleza. Pero en una sociedad, el movimiento 50 años puede significar un cambio radical. Pensemos nuestra sociedad hace 50 años. Y esto que es el movimiento es el problema fundamental en el que nace la ciencia económica. Y aquí, en estas consideraciones previas de la ciencia, vamos a introducirnos ya a la ciencia económica, que arrastra esa herencia y que en los clásicos el movimiento no existe porque todo tiende al equilibrio. No hay manera de reconocer el movimiento, que 150 años después ese movimiento en la ciencia sería definido como la historia. Y la historia nos dice que el de arriba puede estar abajo y el de abajo puede estar arriba. La dimensión, por lo tanto, la dimensión cuantitativa de la realidad pasó a primer plano del conocimiento científico, o dicho de otro modo, pasó a concebirse como la única forma o manera de apropiarse de la realidad. Por el contrario, la dimensión cualitativa, aquella que no se puede conocer a través de cuantificaciones, quedó excluida de la racionalidad científica y pasó a formar parte de la mera opinión, de lo subjetivo. Y en esa dimensión de pensamiento, de pensar la realidad, se construye la categoría de homo economicus, se construye la categoría de trabajo y se encapsula el movimiento en el concepto de equilibrio. Esto es el punto medular para poder entender por qué la ciencia económica es una ciencia androcéntrica, reductiva, con una perspectiva masculina, en donde no se reconoce la complejidad de la realidad. Bueno, tenemos ya algunos ejemplos que podemos citar. Si observamos la presentación, podemos ver que, como ustedes saben, el padre de la economía fue Francisco Quesnay, quien en 1758 define la economía desde una perspectiva natural, considerando a la economía como el cuerpo humano, en donde todo el flujo económico era similar al flujo sanguíneo del cuerpo. Si vemos, es una perspectiva pensando la realidad natural como realidad. Y el movimiento no existe, y podemos ver ahí que todo tiende al equilibrio. Esto significa que es una verdad formal, pero no una verdad de hechos. Karl Popper tuvo mucha influencia en la London Economic School y considera que no es necesaria la verdad de hecho, porque toda teoría puede tener una conjetura y una refutación, y una teoría será mejor salvada o saldrá mejor salvada en la medida en que sea menos refutable. Pero hay autores como Ortega que consideran que lo fundamental es colocarse frente a las circunstancias, que el sujeto se coloque frente a su realidad. Y es lo que vamos a hacer, lo que estamos pretendiendo hacer en esta exposición. Colocarnos en distintos niveles de abstracción frente a nuestras circunstancias, frente a nuestra realidad. Bueno, 150 años después hay un reconocimiento de las ciencias sociales. Y el reconocimiento de las ciencias sociales implica que se dan cuenta que la realidad no solo es cuantitativa,
que la realidad también es cualitativa y que por lo tanto es importante que aparezca el sujeto en su condición genérica, en su condición cultural, en su condición económica, en su condición social. Hay una escuela importante que recupera los instrumentos de la investigación cualitativa, una escuela que nace en la Universidad de Chicago y que describe la realidad a partir de diarios, a partir de correos. Hay un libro, el libro de Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, que se genera a partir de un diario, de una historia de vida. Bueno, cuando se reconoce a la ciencia que no solo tiene una dimensión cuantitativa, sino también cualitativa, entonces se dan cuenta que esto es mucho más complejo, que no solo es necesario construir la objetividad desde lo cuantitativo, que se aplica más a los aspectos nociológicos, porque la objetividad ya está construida, a construir la objetividad desde la epistemología, porque ahí la objetividad científica la construye el sujeto. Bueno, en este presupuesto de nacimiento de la ciencia, de cómo influye para la construcción de categorías como homo económicos y trabajo y equilibrio, vemos en la historia del pensamiento económico dos escuelas, dos metodologías que han influido durante mucho tiempo, no solo en la ciencia, sino también en la economía, y cómo estas escuelas han sido reductivas metodológicamente, y es lo que nos permite decir que el pensamiento económico ha sido un pensamiento androcéntrico. En primer lugar, quiero citar que una situación metodológica ha sido el individualismo. El individualismo, podemos decir, porque no nos da tiempo para desarrollarlo, podemos decir de manera general que explica al todo desde la parte, a diferencia del holismo, que explica la parte desde el todo. Vemos en la escuela clásica y neoclásica del pensamiento económico que es estrictamente individualista. Se explica al homo economicus, lo define como un consumidor individualista, claro, egoísta o utilitarista, racionalista, racional, una racionalidad instrumental, porque no podemos decir que el homo economicus o cualquier sujeto sea irracional, pero nosotros consideramos que más allá de la racionalidad instrumental, debe de darse una racionalidad histórico-procesual. En el caso de la escuela historicista alemana, hay muchos conceptos pertinentes que plantea de manera específica Carlos Marx, que tienen que ver con una metodología holística, como el de Homo economicus, que lo define, lo vamos a ver un poquito más adelante, como un ser histórico, social, económico, etc. Pero hoy, en la propuesta metodológica, teórica, de instrumentos científicos, podemos decir que el individualismo y el holismo ha sido superado por el sistemismo. ¿Y qué es el sistemismo? El sistemismo, vamos a explicarlo muy brevemente porque también no nos va a dar mucho tiempo para desarrollarlo. Está basado en la propuesta de Mario Bunge, en varios de sus textos, su tratado de filosofía, su libro de emergencia, convergencia y divergencia, entre otros, economía y filosofía. Y básicamente es un planteamiento dinámico, es un planteamiento que dice que la economía es una ciencia social, que no explica la parte, y esto es fundamental, no explica la parte desde el todo, ni explica al todo desde la parte. Lo define como un sistema de sistemas en donde se incorpora los sistemas conceptuales, el sistema social, el sistema natural, los sistemas técnicos
Y voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo que yo creo que nos puede servir para entender el sistemismo de Mario Bunge, que no es la teoría de sistemas de Tal Parsons, esas son cosas distintas. Y vamos a suponer que estamos en el salón de clase y tenemos al grupo tercero A. Y entonces formo equipos, el equipo 1, el equipo 2, el equipo 3, 4 y 5. Y a todos los equipos les doy una pregunta, la misma pregunta, y me van a dar respuestas distintas, me van a producir cosas distintas. Pero además, vuelvo a disolver los equipos y vuelvo a formar con los mismos elementos del grupo tercero A otros equipos, y vuelvo a hacer la misma pregunta. Me van a producir cosas distintas. ¿Por qué? Es un ejemplo que me permite explicar de manera muy simple y general el planteamiento sistémico de Mario Bunge, porque los individuos se vinculan de manera distinta y al vincularse de manera distinta producen propiedades distintas. Por lo tanto, y esto es lo fundamental, por lo tanto, no puedes explicar al todo desde la parte ni a la parte desde el todo. Porque la totalidad tiene propiedades globales que la parte carece y la parte tiene propiedades que si se vinculan de manera distinta, producen cosas distintas. Esta propuesta metodológica hay que llevarla a cuestionar, a enfrentar, a reflexionar los conceptos como homo economicus y como trabajo. Vamos, cuando los sujetos se vinculan y crean propiedades distintas, Mario Bunge señala que los vínculos producen propiedades emergentes, convergentes, divergentes o de extinción. No lo vamos a desarrollar aquí, simplemente decir que cuando nos referimos a propiedades emergentes, estamos hablando de la manera en que los individuos se vinculan, producen cosas distintas. Hay una emergencia. Este es un concepto eminentemente epistemológico. Para la nociología sería el anamorfismo, lo que para la epistemología sería la emergencia. Bueno, la convergencia se refiere a que los sujetos pueden convergir en propiedades y la divergencia en términos de que esas propiedades pueden desaparecer, así como pueden desaparecer los vínculos. Ahora bien, vamos a retomar lo del pensamiento androcéntrico. Podemos decir que en la economía el pensamiento androcéntrico ha sido la ausencia interdisciplinar de la economía con otras ciencias, ha sido la cancelación de la autoría femenina, y vamos a revisar algunos textos de manera histórica en el pensamiento económico, y la inferioridad intelectual femenina en base a supuestos biológicos, es decir, al determinismo. No vamos a revisar el concepto de categoría porque no nos da mucho tiempo, pero sí es importante decir que es preciso hacer una distinción entre categoría nociológica y la categoría desde el punto de vista epistemológico. Bueno, veamos cómo define conceptualmente la escuela clásica con una perspectiva individualista al homo economicus. Dice que es individual, que es egoísta y que es utilitarista. Es una realidad pensada solo desde la dimensión cuantitativa. La otra escuela muy influyente en el pensamiento económico es la escuela historicista alemana, que podemos decir que es holística y define al homo economicus como un ser histórico, ya lo habíamos dicho, político y social, producto de relaciones sociales de producción, sujeto productor y consumidor de bienes. Bueno, ¿cómo se definiría de manera sistémica al homo economicus? Esta es la propuesta que hacemos y la hacemos porque no solo, decíamos al inicio de la exposición, es suficiente decir que
las mujeres han estado ausentes como objeto de estudio en la economía y como sujeto, como protagonistas de la construcción del pensamiento económico, sino es necesario reconstruir lo real, es decir, reconstruir la realidad. Bueno, la propuesta, que es un poco extensa y que vamos a tratar de resumirla, es que podemos y es pertinente pensar al Homo económicos hoy desde un enfoque sociobiológico o biosocial. Y la propuesta es la de Esteban Sánchez. Quiero ser muy preciso y porque los naturalismos deterministas y las concepciones biológicas reductivas es las que han permitido justificar la desigualdad, la discriminación y la segregación. Y finalmente la propuesta de Manuel Esteban Sánchez en su texto Animales Eminentes señala una sociología biológica que sea capaz de aplicarse a las ciencias humanas desde una perspectiva esencialmente filosófica. Señala que es necesario buscar una sociología biológica que estudie las relaciones que van del animal al hombre, las que van del embrión al adulto, las que van del hombre, del cerebro a la mente, las que van del individuo a la sociedad, a la cultura y a los procesos simbólicos significativos. Hoy en día existen muchos híbridos en las ciencias, en las disciplinas fundamentales, y esto es un primer requisito para entender al Homo económico en su condición genérica, porque tenemos que aceptar que la raíz, la herencia de las ciencias sociales es las ciencias naturales, lo habíamos dicho desde el inicio. Bueno, también reconocer al Homo economicus como un sujeto psicosocial, es decir, un sujeto social. Esto es planteado por Mario Bunge en su texto Las ciencias sociales en discusión, una perspectiva filosófica. Y también vamos a ser muy preciso con los tiempos, y dice: todo individuo humano está inserto en varios sistemas sociales y estos son modificados por el ser humano, aunque las modificaciones no sean atribuibles a acciones individuales. La estrategia correcta dentro de la propuesta sistémica sería combatir el análisis de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, es decir, correlacionar las relaciones micro y macro. Lo que nos está diciendo Mario Bunge es que los individuos al ingresar a sistemas sociales distintos generan vínculos distintos. Por lo tanto, sí es necesario reconocer desde un enfoque psicosocial al sujeto social, al Homo económicus como un sujeto social. También reconocer desde el planteamiento de Foucault al sujeto como un sujeto interesado y localizado. Dice Foucault, haciendo alusión al texto de Adam Smith, La riqueza de las naciones, dice Foucault que el análisis de la riqueza, hace una crítica a su discurso de Adam Smith, y esto lo podemos ver en el siguiente artículo, que se titula El análisis de la riqueza del texto, las palabras y las cosas, en donde sostiene que el sujeto económico es un homo economicus. No aparece en el análisis de Adam Smith, dice Foucault, pues considera que su análisis solamente es importante que aparezcan las riquezas, no aparece el sujeto, solamente aparecen las monedas, y lo que realmente interesa es eso y no las prácticas ni los vínculos. Y esos vínculos generan situaciones de interés y localización. Para Habermas, finalmente, el sujeto económico está basado en su conocimiento e interés. Es decir, hay una construcción discursiva de cada sujeto económico que está basada en su interés, y que su tesis básica es cómo se construye el discurso. Y esto tiene mucho que ver con la forma en cómo la visión masculina ha construido el discurso económico. Bueno, y finalmente, entender al Homo económico desde una perspectiva desde la sociología económica, en donde dice Mario Bunge que el estudio sociológico es reconocer que la economía es una ciencia social. Entonces, no podemos entender los hechos económicos haciendo abstracción de la historia de que aparezcan los sujetos. Bueno, vamos a revisar
por qué decimos que las mujeres han estado ausentes como objeto de estudio en el pensamiento económico. En el texto de Adam Smith, publicado en 1759, en Teoría de los Sentimientos Morales, en este texto, Adam Smith dice que el motor de las sociedades es el egoísmo. Y por lo tanto, si los individuos son egoístas, pueden dar lo mejor para obtener lo mejor. Pero en ese texto señala, las mujeres no deben guiarse por su interés personal. Esto fue escrito en 1759. Y después, casi 20 años después, en 1776, en su libro Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, señala que la unidad familiar se considera improductiva y consumidora. Bueno, solo John Stuart Mill y Harry Taylor, el matrimonio, en su texto Ensayo sobre igualdad de sexos, señala que en contra de la exclusión de las mujeres, reconoce que ha habido una exclusión de las mujeres en el trabajo productivo. Y esto es muy importante porque si nosotros vemos que las mujeres han estado ausentes como objeto de estudio en la economía, es porque hay un determinismo biológico y sobre todo están ausentes en las categorías más importantes, que es el trabajo, la producción y la riqueza. Bueno, hay autores de pensamiento clásico que empiezan a analizar, como Gary Becker, la unidad del hogar. Es decir, empiezan a poner la vista al ámbito familiar. Bueno, ¿qué pasa en la escuela historicista alemana? No hay una perspectiva de género, lo podemos decir, pero ha sido de gran influencia para el pensamiento feminista. ¿Por qué? Voy a retomar el concepto de trabajo vivo. Es un concepto muy interesante. El concepto de trabajo vivo lo plantea Carlos Marx, ustedes lo saben muy bien, en sus manuscritos del 63, en los Grundrisse, y es un concepto que retoma Enrique Dussel en un artículo llamado Trabajo Vivo y Teoría de la Liberación, de una revista cubana, Islas, y él hace una recopilación de lo que significa el trabajo vivo. Y dice, el trabajo vivo tiene una perspectiva objetivada y una perspectiva subjetivada. Vamos a explicarlo con más detalle, pero antes de eso quiero nada más mencionar otras obras de la escuela historicista alemana donde han estado ausentes las mujeres como objetos de estudio. En el caso de Federico Engels, en su obra El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, solo menciona que la división social del trabajo entre hombres y mujeres fue el resultado de la división de actividades sexuales y reproductivas. Firestone, en su obra Dialéctica del sexo, señala, hace una crítica a Federico Engels, señala que la desigualdad biológica entre hombres y mujeres es la causa más profunda de la división social. Celia Amoros, en su artículo Origen de la familia, origen de un malentendido, hace una crítica señalando que la unidad familiar tiene una función social. Bueno, hoy, ¿qué se está estudiando? Hoy se estudia el trabajo, segregación ocupacional y el trabajo doméstico. La nueva economía del hogar está analizando lo que es el uso del tiempo, que tiene que ver cómo las personas organizan su tiempo fuera del ámbito público, en cuidado a familiares, preparación de alimentos, transporte, aseo personal, aseo de casa, en fin, una serie de actividades preparatorias para hacer posible el mercado laboral. Bueno, decíamos que una de las categorías fundamentales que debe de considerar la perspectiva desde lo femenino es la categoría de trabajo. Y me refiero que el trabajo como una categoría porque tiene, es de posible contenido conceptual. Podemos hablar trabajo vivo, trabajo decente, trabajo productivo, en fin, le podemos dar un contenido conceptual a la categoría de trabajo. Y esta es una categoría que yo quiero trabajar, espero que me dé tiempo, y es la siguiente. Decíamos que el concepto de trabajo vivo de Carlos Marx nos planteaba una visión
en donde tiene una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. Hay un reconocimiento cualitativo de ese concepto, a diferencia del concepto desde el punto de vista clásico y neoclásico, que solo lo define como magnitud de valor, como un valor de una mercancía que aumenta, como en un razonamiento individualista, como algo tangible. En el caso de la Escuela de Historia Alemana, yo tomo el concepto de trabajo vivo para explicar que este concepto nos permite entender dos ámbitos fundamentales en donde las mujeres y los hombres han participado. En primer lugar, decir que el concepto de trabajo vivo, en su aspecto subjetivado, se define, y vamos a ser más ágiles en esto, como vida subjetiva, como la persona misma o el hombre mismo, como la subjetividad o sujeto que trabaja, como la corporalidad, como presente en el tiempo, como ausencia, como capacidad de trabajo. Es decir, todo lo que no es, y el trabajo objetivado como todas aquellas actividades que se realizan en el ámbito laboral, lo que se conoce como el ámbito público. No conozco, pero me parece muy pertinente decirlo, de dónde Carlos Marx saca el concepto de trabajo vivo. Considero, en un artículo del doctor Juan Ramón Álvarez, su artículo es Método analítico, sintético y nivel de resolución corporeísta en la filosofía de Hobbes, que considera que el concepto de trabajo, él no considera que lo saca de ahí Marx, yo considero que es ahí donde viene el concepto de trabajo vivo, que es un concepto muy interesante, pues Hobbes en su texto de Leviatán define al conatus como todo aquel esfuerzo aplicado al ser humano que genera un desgaste. Estamos hablando de trabajo vivo. Spinoza, en su tratado de filosofía, considera al conatus en dos dimensiones, como esfuerzo de ser y de poder ser. Y este sería, en los argumentos, el antecedente del concepto de trabajo vivo, que hoy es pertinente para la perspectiva femenina de considerar que las mujeres han sido o han estado relegadas de distintas maneras en el mercado laboral, esto es, en el ámbito público, a diferencia del ámbito privado que se da en el hogar. Los estudios, si entendemos que el trabajo vivo tiene dos dimensiones y que sale en el planteamiento del término conatus de Hobbes y de Spinoza, tiene dos dimensiones que hoy podemos revisar y que es la base de los estudios femeninos. Por un lado, el trabajo objetivado es aquel que se da en el mercado de trabajo en el ámbito público. Y ahí encontramos, si podemos ver la presentación, encontramos segregación ocupacional y dos elementos fundamentales, que es la concentración y la distribución. Las mujeres se distribuyen y los hombres se distribuyen de manera distinta en el mercado laboral y se concentran de manera distinta. Y también hay una discriminación y una segmentación. Y en el trabajo subjetivado, lo que está fuera del mercado de trabajo, lo que se da en la unidad familiar, también permite a la perspectiva femenina hacer estudios sobre el uso del tiempo. Ya decíamos en cuántas horas dedican los hombres y las mujeres en las actividades preparatorias para el mercado de trabajo. Lo que es el trabajo doméstico, que en muchas economías, y solo por decirlo, no dejarlo a un lado, en muchas economías ya desarrolladas, llevan una contabilidad definida como cuenta satélite. Bueno, viene ahí una serie de definiciones que tampoco vamos a tocar y indicadores fundamentales que nos permiten aterrizar en la exposición. En México, según datos del INEGI y del Instituto Nacional de las Mujeres, somos aproximadamente 119 millones de mexicanos, de los cuales 61 millones, es decir, 51.26% son mujeres y 58 millones, que el 48.73 son hombres.
en relación al trabajo subjetivado o al ámbito privado, a la unidad familiar, podemos decir que las mujeres, esto de 12 años y más, dedican en promedio 29.8 horas a la semana a las actividades domésticas, mientras que los hombres de 12 años o más solo dedican 9.7 horas a la semana para el trabajo doméstico. Hay estudios muy profundos, muy serios, de distintas actividades subjetivadas que tienen que ver con el uso del tiempo. Aquí solo ponemos algunos casos para que aterricemos en la explicación. La mayor diferencia se observa en la preparación y servicio de alimentos, limpieza, vivienda, de ropa y calzado. Bueno, otro dato que me llamó mucho la atención también del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Instituto Nacional de las Mujeres, de cada 10 horas que se dedican al trabajo, más de 5, es decir, más del 50%, son horas dedicadas al trabajo subjetivado, es decir, a las actividades preparatorias, las que hacen posible el trabajo en el mercado, es decir, el trabajo laboral. Y aquí quiero citar un dato pertinente. El día de ayer en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, hubo una información de una fundación privada, Oxfam, Intermom, y entonces señala algo que me parece pertinente citar, que dice que 8 hombres, bueno, no dice hombres, sino yo diría 8 personas en el mundo concentran más del 50% de la riqueza de toda la población. Y si nosotros revisamos, de esas 8 personas, las 8 son hombres, no hay ninguna mujer que concentre o que esté dentro de la concentración de más del 50% de la riqueza en el mundo. Respecto a las actividades de cuidado, en promedio las mujeres en México dedican 28.8 horas a la semana, mientras que los hombres solo dedican 12.4 horas a la semana. ¿Qué pasa con el trabajo objetivado? Lo que se da en el mercado de trabajo. Ahí también vemos una diferencia de género y quiero decir que en México, en el caso de educación, que es un caso muy cercano, que además es el espacio donde se transmite el conocimiento científico desde cualquier nivel, sea básico, medio superior o superior, y fundamental, podemos decir que en educación básica, 100 ocupados, de 100 ocupados, 62 son mujeres y 38 son hombres. Es decir, hay una concentración y una distribución en el mercado laboral por género. También podemos decir que en el caso de los estudios, en el Sistema Nacional de Investigadores, en 1984 tenían 1.386 miembros, de los cuales 283 eran mujeres, es decir, el 20.41%. 30 años después, en el 2014, los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, las mujeres son 7.444, que representa el 34.85%. Es decir, hay un crecimiento del 14.44%. ¿Qué se discute actualmente? Actualmente se discute, primero, dentro de la agenda de los movimientos de hombres en el ámbito privado, el trabajo subjetivado, la calidad de los cuidados. Se está analizando el concepto, es una propuesta de la Organización Internacional del Trabajo de 1999, en donde propone el concepto de trabajo decente, que se refiere a un trabajo digno, a un trabajo con todas las prestaciones sociales, con toda la estabilidad laboral y con los índices de satisfacción. Y también se está discutiendo la integración de la perspectiva de género en todas las políticas sociales, en las estrategias
sindical, en las políticas sindicales, en las estrategias, acciones y estructuras, de esta forma, y de la práctica política en su acción positiva, es decir, de las cuotas. Bueno, ¿por qué decíamos que la práctica docente es fundamental para la perspectiva de género, para redefinir los roles y darle contenido y reconceptualizar los conceptos? Bueno, es importante porque en el planteamiento de John Rawls señala que, y esto es parte de las políticas públicas que tienen que ver con acciones afirmativas, que los estados tienen la obligación de generar y distribuir la riqueza a los sectores más desprotegidos. En una sociedad en general podemos encontrar dos pilares siguiendo la perspectiva de Mario Bunge: la igualdad y la libertad, y una propiedad emergente que es la justicia, y que diríamos la justicia social. Si una sociedad es más desigual, entonces la justicia social tendría que atender a través de políticas públicas ciertos sectores, o viceversa. El planteamiento de John Rawls está basado en eso, en distribuir bienes. ¿Qué se distribuye? Se distribuyen a través de las políticas públicas recursos, tiempos y espacios. Pero hay dos planteamientos fundamentales, el de Amartya Sen, en donde se habla sobre el enfoque de capacidades sociales como capacidades adquiridas. Los sujetos, en su condición de hombre y de mujer, deben de tener la oportunidad de estas capacidades sociales como capacidades adquiridas, porque es la única forma de evitar, de disminuir, de abatir las desigualdades, desde las desigualdades genéricas. Martha Nussbaum plantea que no es suficiente distribuir los recursos, los espacios y los tiempos. No es suficiente el enfoque de capacidades, es decir, darle más educación a los sectores, sino que ella habla de la atribución o contribución, que significa y que es parte de discusión de distintas políticas públicas que tienen que ver con las acciones afirmativas, que no solo es distribuir, sino que el Estado está obligado a ofrecerles empleo después de su inversión. Por ejemplo, una persona, hombre o mujer, que termina la primaria, tarda 20 años en regresarle al Estado y a la sociedad su inversión por el valor de su fuerza de trabajo, por el valor agregado de su fuerza de trabajo. Una persona que termina la universidad, tarda 20 años la primaria, una persona de primaria, y una persona que termina la universidad solo tarda 5 años. Pero el problema no está ahí, el problema está en que si una vez que termina sus capacidades sociales como capacidades adquiridas, esto es, su educación, no encuentra empleo de lo que la sociedad, el Estado, invirtió en esa persona. Bueno, el antecedente de los objetivos del desarrollo sostenible, que es la agenda del 2015-2030, se manejan 17 objetivos por parte de Naciones Unidas. En este panorama, el objetivo número 5 es el objetivo que tiene que ver con la igualdad de género. El antecedente de esta agenda lo encontramos en el desarrollo del milenio del 2000-2015. Y solo rescatar dos puntos fundamentales que tiene que ver con lo que hemos platicado el día de hoy, y es reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras, políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia según proceda en cada país, y finalmente asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad en oportunidades de liderazgo de todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. Con esto yo nuevamente agradezco, terminamos la exposición que se tituló Una crítica al pensamiento económico androcéntrico. Muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Saúl Valentín y les mando a todos un saludo desde Puebla, Puebla. Y ya estoy conectado al Centro en Vivo. Hola compañeros, soy Marta de Veracruz y veo Centro en Vivo. Un saludo para todos. Hola, soy la maestra Luzma de Cuernavaca, Morelos y estoy conectada al CENTE en Vivo. Hola, soy Janet y estoy muy orgullosa de que nuestro sindicato cuente con CENTE en Vivo. Soy Ana, soy maestra y con CENTE en Vivo les envío a todos un saludo desde Querétaro. CENTE en Vivo.